Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con otro tutorial, y en esta ocasión vamos a ver un plugin para crear columnas de acero reforzado. Bueno, esto va a ser con base, claro, a algún estudio estructural que se haga para un proyecto que se esté realizando, y con base en este proyecto se puedan ingresar los datos y los parámetros a este plugin para que se pueda hacer una proyección sobre el programa de la estructura de algún proyecto que estemos por realizar, o alguna práctica de algún estudio estructural que queramos hacer la proyección de esta misma que querramos hacer. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, para iniciar, en la descripción del video les voy a dejar el enlace de descarga de este plugin. Se llama MagColumn, o creador de columnas, para que ustedes lo puedan descargar. Cuando ya lo hagan, si no les llega a aparecer, simplemente váyanse en la parte donde dice extensiones, y en esta parte de aquí les va a aparecer el plugin. Aquí ya lo tengo, y para esto le voy a dar clic para asignarle los datos. Depende de la columna que yo le quiera o que le querramos ingresar. Vamos a iniciar con una columna, las más comunes, las de 20 por 20, y vamos a ingresar dato por dato. Aquí que nos está indicando el largo de la columna, el ancho de la columna, que es una columna de 20 por 20, la altura de la columna, vamos a darle una altura de 3 metros, y este dato que nos está diciendo. Si queremos que se proyecte desde por ejemplo, en la losa que tengo aquí, si quiero que se proyecte cierta cantidad o cierta medida hacia la parte baja de la columna, yo le puse para efectos de este tutorial que se proyecte 1 metro nada más. En este dato de aquí nos va a indicar el diámetro de la varilla que nosotros crearemos. Para esta sección normalmente se usa varilla de 3/8 o de 10 milímetros. Con base a las especificaciones que tengo aquí, una varilla de 3/8 tiene un diámetro en milímetros de 9.5. Me regreso al programa y bueno, aquí nos está mandando 10 milímetros. Para redondear le mandamos este dato. El número de varillas que tiene esta columna, vamos a darle 4, y el diámetro, este dato de aquí nos está indicando el diámetro del anillo que nosotros vamos a asignar a esta columna. Yo me fui a las especificaciones. Normalmente se utiliza aquí un diámetro en alambrón para estas columnas, y el alambrón en diámetro tiene 6.3 milímetros. Nos regresamos al programa, le ingresamos estos datos. Por defecto ya viene 6 milímetros, se lo mandamos aquí al programa. Ahora, este dato de aquí que nos está indicando pues la cantidad que va a tener o el distanciamiento de cada anillo en toda la columna. Yo le voy a poner que tenga una distancia de 20 centímetros entre cada anillo. Este dato de aquí nos va a indicar cuánto queremos que la parte alta de la columna sobresalga las varillas, lo que querramos, 1 metro, 2 metros, no sé, y se vea proyectado cuando ya se realiza cuando ya terminemos de asignar los datos. Este dato de aquí nos va a indicar que si queremos que las varillas salgan o se proyecten en la parte inferior de la columna, nosotros le vamos a poner que no y le vamos a dar a aceptar. Ahora vamos a proyectarla, nos vamos a la esquina, le damos clic derecho, nos está indicando que especifiquemos un segundo punto, le damos clic y esperemos a que nos proyecte la columna. Bueno, pues ya está proyectada la primera columna, si se dan cuenta, y le damos rápidamente los datos para corroborar que realmente sí sean las medidas que nosotros le mandamos. Es una columna de, aquí lo manda, punto 20 por punto 20. Vamos a ver rápido el diámetro de la varilla, tiene que ser 10 milímetros o 0.01 metros, y efectivamente 0.01 metros es lo que nos manda, con lo que nosotros podemos corroborar que el diseño de la columna proyectada es la que nosotros queremos. Ahora vamos a darle una vista en rayos X para ver el armado de los anillos a cada 20 centímetros, como nosotros se los asignamos en la columna. Si se dan cuenta, como yo le había dado que hacia abajo, o el nivel 0 de la columna, o donde está proyectada la losa de cimentación, o la losa del nivel, yo le puse 1 metro hacia abajo, me la mandó, por eso está así. Y ahora este es un dato interesante.
para efectos de cuantificación puede ser muy útil, porque aquí nos está mandando estos datos donde nos está diciendo que la longitud en metros, de toda la varilla, lo que desarrolla toda la varilla en metros lineales en toda esta columna son 20, y también aquí que lo que nos está desarrollando en metros lineales de todos los estribos son 14.25 metros lineales, y bueno, nos puede ayudar bastante para hacer cuantificaciones. Y bueno, también podemos mover el volumen del concreto que se está proyectando para que pueda mostrarnos solamente el acero de refuerzo. Ok, ahora vamos a crear otra columna rápidamente. Vamos a hacer una columna más robusta. Ahora vamos a darle unas medidas de 45 por 45 rápidamente, y igual le damos, aquí no le movemos, vamos a darle un diámetro bajo las especificaciones. Ahora vamos a crearla con varilla de media que nos manda un diámetro de 12.7. vamos a redondear, vamos a checar aquí 12.7, nos manda aquí, vamos a darle 12. Aquí el número de varillas, vamos a ponerle 6 varillas. El diámetro de los estribos vamos a ponerle 10 milímetros. La distancia la vamos a dejar igual, y estos datos no los movemos. Y vamos a ver, vamos a checar. Listo, ya nos mandó esta columna. Se dan cuenta, son 6 varillas lo que le metimos, y está proyectada igual los anillos a cada 20, y los datos nos desarrolla 30 metros lineales en toda la cantidad de que desarrolla la varilla como metros lineales. Igualmente en los estribos 28.85 metros lineales, 29.85 metros lineales, y así nos la mandó. Ahora rápidamente vamos a crear otra. Vamos a ingresar unos datos de columna de 60 por 60 con varillas de 3/4 y un estribaje de 3/8, y vamos a poner en la columna 12 varillas, a ver cómo nos funciona. Ya no la proyectó, se encuentra, es una columna bastante robusta, y eso básicamente para que ustedes puedan checar cómo se ve. Aquí está. Aquí nos está mandando estos datos: 50 metros lineales los que genera de varilla, y 39.44 metros lineales que nos genera de los anillos. Ahora, pues, para terminar, vamos a crear otra columna. Como les comento, ustedes ya pueden estar jugando con los datos. Vamos a rápidamente creamos otra columna. Vamos a hacerle grande, de un metro. Igual le damos estos datos. Ahora vamos a ingresarle. Vamos a las especificaciones. Vámonos a las especificaciones. Y ahora le vamos a dar una varilla de 1 pulgada. Vamos a mandarle una varilla de 1 pulgada. Son 25 milímetros. 25 milímetros, vamos a darle 24. Aquí vamos a mandarle la cantidad de varillas, vamos a mandarle unas 4 varillas por lado, vamos a mandarle 16 varillas. Esto se queda igual, y vamos a generar. Listo, ya nos quedó proyectada. Y estos son los datos que nos manda. Metros lineales en la varilla desarrollada en esta columna, y 64.07 en estribos o en anillos. Y bueno, con la sección de columna de 1 por 1 con 16 varillas. Bueno, pues con esto ya podemos dar por terminado este tutorial. Ya vimos las diferentes secciones que se pueden crear, y bueno, ya ustedes también pueden estar jugando con este plugin para mandándole diferentes datos, y obviamente por así con base con un estudio, y ya quieran realizar
una proyección real con base en un estudio estructural, pues ya puedan mandarle y asignarle estos datos al plugin y les pueda mandar este tipo de proyecciones. Bueno, pues yo doy por terminado este tutorial. Les agradezco mucho. Si les gusta el contenido del canal, suscríbanse y no olviden darle like y activar la campanita para que les esté mandando las notificaciones de los nuevos videos que estemos subiendo. Bueno, pues muchísimas gracias por apoyar al canal y no olviden suscribirse. Nos vemos hasta el siguiente. Nos vemos. Bye.